Buenos días a todos y a todas las que nos están siguiendo en este tiempo, en este programa que hemos dado en llamar Mujeres tenían que ser. Y bueno, cada vivo que hacemos es un desafío en el tema comunicacional, un desafío en la preparación, un desafío para tener en cuenta todo lo que vamos trabajando en este tiempo y un poquito haciendo como un repaso de lo que venimos charlando. Venimos hablando de la importancia de en este tiempo, en este siglo XXI, de cara al siglo XXI, y como mujeres tenían que ser, y como mujeres de valores, y como mujeres cristianas, ser esas mujeres que son transformadoras. Y una de las cosas que veníamos meditando y hablando y compartiendo es el tema de esta gran influencia que hemos recibido entre la división entre sagrado y secular. Y cómo esa división, cómo ese tema de sagrado y secular nos ha restado a los cristianos ser aquellas personas que transforman la sociedad, ser aquellas personas que se pronuncian por temas de justicia, por temas relevantes. Y haciendo un poquito de historia, uno de los que en cierta manera quizás agranda esta brecha entre sagrado y secular fue en el siglo XIII Tomás de Aquino, conocido como Santo Tomás de Aquino. Y él es el que introduce este concepto de divide lo que es la vocación de la vocación divina. Y él decía, está el vocatio y está el vocatio Dei. El vocatio es ese llamado que tenemos de acuerdo a nuestros dones, de acuerdo a nuestras características, de acuerdo a nuestras habilidades. Y esa vocación, ese vocatio, está puesto por Dios. Y esa vocación y ese vocatio viene de vocal, de voz, vocatio. Y que quería decir vocateo, es el que te llama. Y lo tremendo de este concepto de vocatio, de vocación, de vocateo, es que ese llamado no está centrado en nosotros, sino que ese vocateo, esa vocación, está centrado en el que nos llama. Él es el que nos vocatea, el que nos llama, ¿no? Y cuando él hablaba de este llamado, de este vocatio, hablaba que esa vocación, algunos lo tenían para la medicina, otros lo tenían para el gobierno, otros lo tenían para las artes, y tenía que ver con esa vocación. Pero él ahí introduce este pensamiento de lo sagrado. Y dice, están todas estas vocaciones, está toda esta gran rama del vocateo, de este llamado, pero hay otro vocateo que es el vocatio Dei, que es el vocateo divino. Y es ahí donde él introduce esta separación entre sagrado y secular. Es tremendo, ¿no? Porque imagínense que eso lo venimos arrastrando hasta el día de hoy. Más tarde viene Lutero en el 1517 con el tema de la reforma. Y ahí viene toda la fuerza del protestantismo y el quebrar esa división que se había dado entre sagrado y secular, donde parecía que aquellos que estaban llamados a la vocación sacerdotal era como un abismo, ¿no? Era como una separación. Y viene esta reforma donde tratamos de impulsar que no hay esa división, hay esa cercanía de Dios. No hay esa separación entre el sacerdote y el laico, sino que hay esa unión, que cada uno de nosotros somos parte de ese ejército, parte de ese cambio transformacional. Pero aún así, parecería que hasta el día de hoy seguimos arrastrando ese pensamiento. Estoy leyendo para tener como nafta
para estas editoriales que estamos teniendo desde Mujeres de Fe, el libro de Landa Coe, ¿no? Donde habla de el modelo de transformación social. Y me encanta un concepto que ella alarga ahí, que habla de que los cristianos, aún los pastores, los evangelistas, los maestros de escuela dominical y aún nosotros en nuestros institutos bíblicos tenemos un pensamiento cautivo. Y en ese pensamiento cautivo, el acercamiento que tenemos a la palabra de Dios muchas veces está como amarrado por esa visión, por esta formación. Entonces leemos la Biblia con ese pensamiento cautivo. Entonces todo lo referimos a la fe, todo lo referimos a lo eclesiástico, todo lo referimos a la gracia, todo lo referimos a lo que tiene que ver con la vida religiosa adentro de la iglesia. Pero si nosotros en este tiempo como iglesia podemos recibir esa renovación en nuestra mente y en nuestro entendimiento, podemos recibir esa renovación y sacar ese pensamiento cautivo y saber que Dios, a través de su palabra, nos da entendimiento para cada esfera de la sociedad. Y ahí es donde tenemos que hacer el cambio, en gobierno, en economía, en ciencia y tecnología, en iglesia, en familia, en educación, en comunicación, en artes y en ocio, ¿no? Divide este libro de Landa estas 8 áreas de la sociedad donde la iglesia tiene que ser esa transformación. Que Dios nos dé esa revelación en este tiempo, que no tengamos un pensamiento cautivo, sino una mente abierta para recibir de la palabra de Dios donde tenemos que meternos y transformar como iglesia cada una de estas áreas de la sociedad. Queremos ir en esta mañana a nuestras plaquitas de mujeres transformadoras, de mujeres que fueron esas mujeres, tenían que ser, que se metieron en diferentes áreas de la sociedad, deporte, educación, gobierno y transformaron. Vamos con nuestras plaquitas de esta mañana. Muy bien, y la primera mujer de la que queremos hablarte es Charlotte Cooper. Ella era una tenista inglesa y fue la primera mujer en la historia que ganó un premio olímpico. Ella empezó a jugar el tenis desde muy chiquitita, pero a los 22 años ganó su primer premio, digamos, importante, y a los 24 fue ganadora de un título individual en Wimbledon. Pero no se quedó con esto, ella repitió otro premio en Wimbledon en 1896, en 1898 volvió a ganar, pero se considera que su mayor logro fue justamente en las Olimpiadas de París en el 1900, que fue la primera mujer que pudo participar, porque antes solo participaban varones en los Juegos Olímpicos. Mujer tenía que ser. Mujer tenía que ser, ¿no? Entonces ella se convirtió en esta mujer en ganar el primer premio. En 1901 volvió a ganar Wimbledon por 4ª vez y se casa. Se casa con un abogado que también era un tenista, que fue el presidente de la Asociación de Tenis, pero ella apartó un tiempo en la faceta de su vida deportista para tener su primer hijo Rex en el 1903 y 2 años después su segundo hijo Gwen, ambos muy vinculados al mundo del deporte. Y después de ese paréntesis en su vida, ella vuelve a participar y vuelve a ganar el torneo de Wimbledon nuevamente a los 37 años. Jugó hasta los 50. Dice que su espíritu no se rindió, pero su cuerpo ya no le daba para competir. Vivió hasta los 96 años y me fascina. Ay, gracias por la historia de esta mujer, es impresionante. Madre no le impidió, el ser madre no le impidió seguir con sus objetivos y desarrollar en la vida lo que le gustaba, su pasión por el deporte. Tremendo, tremendo. O sea que la maternidad
No le impidió. No le impidió, no fue un impedimento. Hizo un paréntesis, sí, pero eso no fue un impedimento para que ella lograra todos los objetivos que se puso en la vida. Qué tremendo. Tremenda esta mujer, Charlotte Cooper. Otra mujer que realmente, bueno, esta creo que todo el mundo la conoce, es Marie Curie, que nació en Varsovia, en Polonia, y es conocida por ser la primer mujer científica en recibir un premio Nobel. No uno, dos premios Nobel recibió. ¡Wow! Y fue la primera mujer que estuvo al frente de una cátedra universitaria en la Sorbona, en París. Y más o menos te cuento un poquito de su historia. Ella era hija de un físico y matemático, entonces como que lo traía también en la sangre su pasión por la ciencia, ¿no? Y también hija de una maestra, su mamá fue una maestra. Ella vio morir murió su hermana de tifus y murió su mamá de tuberculosis, entonces eso la motivó a ella a volcarse a la ciencia y a la parte de salud, ¿no? Entonces ella nació y creció en esta Polonia que estaba ocupada por el gobierno ruso. Entonces su papá, como era un patriota, lo tenían haciendo los trabajos más bajos. Así que no tenían recursos económicos, ¿no? ¿Qué pasó? Estas dificultades que esta chica atravesó desde muy pequeñita no le hizo disminuir su deseo de aprender y de ser científica. Entonces ella cursa sus estudios básicos y escucha esto, Marta, que te va a encantar. Ella no pudo ingresar a la universidad porque era mujer. No se permitía, el gobierno ruso no permitía que las mujeres polacas accedieran a la universidad. A la universidad. Exactamente. Wow. Entonces, ¿ella qué hizo? ¿Se dio por vencida? No, mujer. Ingresó junto con su hermana a una universidad clandestina polaca que admitía mujeres. ¡Wow! Mujer tenía que ser. Mujer tenía que ser. Y bueno, su hermana viaja a París después y ella a los 24 años logra también viajar a París y ahí ella obtiene su título y fue un título que ella obtiene siendo la número 1 de su promoción. O sea, la mejor nota entre todos los varones que estudiaban en París fue la de ella. Después conoce a su esposo. Espectacular, Mónica. Bueno, nuestra voz en off es Mónica, ¿eh? Mónica, gracias por esta investigación. ¡Qué tremendo! Y vos sabés que esto que encontré, viste estas perlitas que uno me encuentra, encanta, ¿no? Ella trabajaba con su esposo, que también era un científico, y fue con el que juntos obtuvieron el primer premio Nobel, ¿no? Pero esto me encantó, esta frase. Ella con su esposo era cómplice en lo personal y en lo profesional. ¡Wow! ¡Oh! Es matrimonio. Bueno, aplaudan ahí las que nos Maravilloso. están mirando. Así mujer tenía que ser. Premio Nobel, 2 premios Nobel, Ay, uno gracias, de física, uno de química. Tremendo. Catedrática universitaria, la primer mujer en estar al frente y lamentablemente, bueno, hizo muchas otras cosas muy buenas, pero lamentablemente fallece a causa de su trabajo, porque en esa época no se conocía, ella trabajó mucho con radioactividad, con rayos X, con todas estas cosas que afectan a la salud, viste que hoy en día cuando te vas a sacar una radiografía estás detrás de... Sí. Pero antes no se sabía y esto afectó su salud y ella termina muriendo a causa de su trabajo. Pero una mujer que inspira. Wow. Gente, googleen a Madame Curie, síganla. Y cuántas perlitas más, Moni, porque por ahí en esta historia uno resume, pero realmente mujeres tremendas, ¿no? Y tenés otra más. Tengo una más. Dale. Elizabeth Elliot. Misionera, pionera, una mujer, pero así, con todas las letras de ser mujer, ¿no? Dicen que fue una de las mujeres más influyentes del siglo XX. ¿No? Y a través de qué, no solamente a través de su historia, sino que a través de sus libros que ella escribió, ¿no? Ella fue una oradora cristiana, la mayoría de los cristianos debemos recordar a Jim Elliot, que fue asesinado durante su cortísimo, pero legendaria labor entre las tribus del Ecuador, donde su esposo en el primer contacto que hace con los indios Auca, lo asesinan a él y a sus 4 compañeros. ¿Y ella qué hizo? ¿Se quedó a llorar en la casa porque era viuda, porque había...? No. Ella decide continuar con la labor de su esposo.
y escribe 2 libros. El que es más famoso de todos es Portales de Esplendor. Escribe más cosas, pero Portales de Esplendor, que es el que nos llega a nosotros, y sabes que dice que es el libro que más ha inspirado a los evangélicos a salir a las misiones. Que el de ella. El de ella. Mujer tenía que ser. Mujer Mujer tenía que ser. Y dice que ella no solamente podía contar la historia, o sea, como el testimonio, sino que lo que dicen sus patrocinadores, ¿no? Que ella escribía de tal manera que conectaba con los valores evangélicos. O sea, no solamente era te inspira la historia, porque eran héroes, sino que ella conectaba con los valores. Impresionante, esto que hablábamos de no hay división entre sagrado y secular, ¿no? Sí. Tremendo. Y el otro libro que escribió, que es muy lindo también, es Mi pariente el salvaje, cuando cuenta acerca de su conexión y de la historia con los asesinos de su esposo que terminan convirtiéndose al Señor, ¿no? Ay, Moni, gracias, gracias, gracias por estas historias realmente tremendas, ¿no? Nos animan, nos inspiran de una manera porque realmente mujeres que cambiaron la historia, mujeres que transformaron, mujeres que dieron su vida y que saltaron obstáculos. Que cuando se decían esto no se puede, esto no se hace, ellas esa crisis, ese no era una oportunidad para el cambio. Y bueno, ahora queremos tener una entrevista con una mujer real, ¿no? Estas plaquitas, estas perlitas que les preparamos cada miércoles hablan de mujeres del 1800, del 1700, pero una mujer actual, una mujer de ahora, y queremos recibir ahora por Zoom y por Facebook, y le damos gracias a la tecnología a Silvia Moyano. Silvia, no sé si estás ahí. Primero, ya la tenemos a Silvia conectada. Bien, vamos a un videíto que nos va a presentar a la invitada que tenemos en el próximo bloque. Hermoso, bueno Silvia, te sorprendimos quizás un poquito con este video. Silvia es una tremenda mujer, joven de Dios, mujer tenía que ser, que está en la ciudad de Tailandia, en el país de Tailandia, trabajando con muchas cosas. Pero Silvia, contanos un poquito de qué ciudad sos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para mí. Creo que es la mañana para ustedes. Un gusto estar en este programa. Y muchas gracias a Marta y a Andrea por la invitación. Nací en Mendoza en realidad, y mi familia se trasladó a Tandil cuando yo era muy chiquita, así que crecí en Tandil. Así que puedo decir que soy de Tandil. Que sos ¿cómo se dice? Tandilense. Tandilense. Silvia, ¿cómo fue? Hoy justamente estábamos hablando en la primer parte del tema del llamado, de la vocación, del llamado. Y ¿cómo fue tu llamado? ¿Cómo vos recibiste ese llamado? ¿Cómo llegaste a Tailandia? Contanos un poquito de eso.
Bueno, mi familia de chica no era cristiana. Bueno, íbamos a la iglesia católica una vez al año posiblemente, o sea que no teníamos mucha relación con la iglesia en sí. Pero de adolescente conocí al Señor y empecé a buscar, o sea, en qué podía servir, ¿no? Y así, bueno, encontré un congreso al que asistí, un congreso misionero y que cambió mi vida, mi perspectiva y supe que tenía un llamado misionero a los 17 años, que fue intacto hasta el día de hoy, ¿no? Nunca tuve ninguna duda. Yo me hubiese venido a los 17 años al campo misionero, pero creo que fue un proceso bueno esperar y salir con más herramientas, más grande. Eh, y desde 2009 que estoy en el sudeste asiático, hace 11 ¡Wow! años. ¿Cuántos años? 11. 11 Ujú. años ya ahí. ¿Cómo fue ese proceso, no? Cuando vemos Tailandia y cuando pensamos en Tailandia y uno lo investiga como país, sabemos que es el país donde uno de sus mayores recursos vienen de el tema de la prostitución, del turismo Ujú. sexual, como le llaman, ¿no? El turismo sexual, el tema de la trata de personas. Yo me acuerdo, bueno, ahí pusimos un videíto, yo tuve la oportunidad de estar en el 2018 ahí en Tailandia y para mí fue como tan chocante ver la cantidad de adolescentes, tanto mujeres como varones, adolescentes, involucrados en el tema del turismo sexual y de la prostitución. ¿Cómo ha sido para vos vivir en Tailandia tantos años? ¿Te chocó al principio? ¿Te sigue chocando? ¿Ya te acostumbraste? Bueno, yo vine o sea, vine abierta, digamos, a lo que el Señor quisiera usarme. Y primero viví en la frontera con Myanmar y trabajé con personas de Myanmar por 5 años. Y en esos 5 años empecé a conocer un poco Bangkok, un poquito, y empecé a ver la realidad, ¿no? Pero es como que, bueno, la prostitución, yo nunca había pensado en eso, ¿no? Este, como que uno piensa a veces, ya siendo cristiano y estando acá, bueno, qué sé yo, bueno, si estas mujeres quieren trabajar de eso, no está bien, pero nunca pensé en la realidad de las mujeres, o sea, de por qué, cómo llegaban hasta ahí, ¿no? Y en esos 5 años yo viajaba a Bangkok y si bien vivía en la frontera, tenía una amiga que trabajaba en una ONG antitráfico de personas y ellas tenían algunas colombianas, ¿no? que llegaban como víctimas de trata. Entonces ella me pidió si podía, una ONG cristiana con la cual trabajo yo hoy en día, si podía compartir el Evangelio con ellas, ¿no? Entonces me internaba, digamos, con las mujeres estas, ellas tenían un refugio, y estaba por ahí una semana con esta mujer y tenía la oportunidad de hablar con ella y eso como que empezó a abrir, ¿no es cierto?, mi corazón a una realidad que yo nunca había tomado en cuenta. Y con la que creo que me negaba un poco, ¿no? A ver, aún como cristiana, ¿no? Una realidad de personas sufrientes y que no están ahí porque quieren, ¿no? Entonces, después cuando no pude vivir más en la frontera por una cuestión de visas, tuve que mudarme a Bangkok, y empecé a pensar que era lo que Dios quería conmigo acá, ¿no? Y ahí empecé a colaborar con esta ONG, eso fue en el 2016, 17 por ahí, 17 creo que fue, y empecé a dar talleres de arte, yo soy profesora de arte, así que en este refugio empecé a tener talleres con las mujeres, y así empecé y apliqué con la organización para ser case manager, que es lo que hago hoy en día, y como case manager nosotros lo que hacemos es salir a la calle
y repartimos nuestro teléfono, no el personal, sino un teléfono que tenemos de la organización, y así a mujeres extranjeras que uno ve en la calle, ¿no? Y así uno sabe que uno a veces tiene 2 minutos para hablar con esa mujer, ¿no es cierto? Y decirle, bueno, si en algún momento vos necesitas algo, este es mi teléfono. Y así uno sabe que esa mujer en algún momento lo va a usar, y que se lo va a pasar a otra. Y así es como tenemos mujeres que llaman, ¿no es cierto? Eh, vos me decías por ahí si uno se acostumbra a esto, ¿no? Yo creo que uno nunca se acostumbra. Eh, por ahí ya no se asusta de las historias, ¿no? Como que es muy fuerte trabajar con ellas. Son mujeres que han pasado por muchas cosas, ¿no? La mayoría sin familia, ¿no? Que por ahí es una de las cosas comunes en todas, ¿no? La Y estar orfandad. la orfandad, sí, La y estar orfandad, vos sabés que justo Silvia, el programa pasado, como el domingo fue el Día del Padre, hablamos de el mundo necesita padres. Y cómo la mayoría, las estadísticas arrojan que las personas que no tuvieron padres, que han sido huérfanas en este sentido de orfandad, son las que más riesgo tienen. sí, totalmente. Son personas totalmente vulnerables, este, y que no tienen una familia que las respalde. Ninguna de las que hemos tenido tiene una familia que las respalde. Este, Podría contarte Wow. muchísimos casos. Silvia, vos más que nada, digamos, estás como colaborando con esta ONG, más que nada con mujeres latinas. Bueno, tenemos mujeres latinas, a veces tenemos africanas, tenemos de Europa del Este, no siempre latinas exclusivamente. eh, Tenemos, pero mi exclusividad no es solamente con las latinas. O sea, uno hace consejería, hace de todo un poco con ellas y las ayuda en el proceso legal para volver a sus países. Y por ejemplo, ellas van al refugio y ahí se quedan o pueden ir y volver, vuelven a su, digamos, a su trabajo, por así decirlo. ¿Cómo lo procesan eso con la ONG? Bueno, la ONG trabaja en dos frentes. Uno es con las mujeres tailandesas que quieren salir de la prostitución, y la otra es la parte internacional, que son las mujeres víctimas de trata. Yo trabajo en la parte internacional en este momento, y lo que se hace es trabajar con mujeres que quieran volver a sus países. Entonces, se trabaja con el gobierno de Tailandia, con la policía, porque esto Espectacular, hay que qué hacer una denuncia, ¿no? Como que wow, no podemos quedarnos callados con esta realidad, ¿no? qué Entonces hay lindo, que qué tremendo, Silvia, acompañarlas. porque justamente de eso estábamos hablando también y de esto se trata Mujeres tenían que ser, ¿no? Mujeres que aparte de lo eclesiástico, lo que trabajamos en la iglesia, con la escuela dominical, la alabanza, la adoración, la formación, damos ese pasito, ¿no? De transformar las áreas de la sociedad. Silvia, no te dije antes, pero ¿te acordás de algún testimonio, algo que nos puedas contar, algún testimonio que haya sido como impactante? Yo creo que todos son impactantes. Por ahí hemos tenido adolescentes, Wow. y es muy fuerte, ¿no? Muy triste. Este, Tengo una chica latina que ya estuvo acá hace 3 años, víctima de trata, y eh, o sea, lo que más me impacta de ella es que aún volviendo a Colombia, ella sigue conectándose conmigo y sigue siendo el referente, digamos. Y esto de no tener familia y de costar encontrar dentro de la iglesia personas que quieran hacer de padres, ¿no? Creo que es una necesidad que la iglesia no está viendo, ¿no es cierto? Que como cristianos a veces es más fuerte el miedo que,
que lo que hay que hacer, ¿no? Y a veces cuidamos ¿Y tanto nuestra el miedo vida. a qué le da a la gente? ¿Miedo a qué? A que los persigan, ¿miedo a qué? Por ahí juntarse, no sé, juntarse con esta gente, ¿no? Que ha estado en prostitución. O sea, tenés casos así, tenés gente que por ahí te dice, sí, sí, yo lo voy a hacer, y después nunca lo hace porque le da miedo de que, no sé, de que tenga un traficante que está siguiendo a esta chica. Claro, claro. Bueno, yo jamás expondría a alguien, ¿no es cierto? Jamás le pediría a alguien que hiciera algo sabiendo que está en riesgo, ¿no? La gente que vuelve en general se manda a otra ciudad, no a la ciudad donde pasó, se tienen muchos recaudos. Entonces, en esta nueva ciudad se trata de buscar iglesias, gente cristianas, para que puedan hacer de madres. Esta chica, o sea, sus mensajes son tremendos, ¿no? Porque ella sigue necesitando esto, ¿no es cierto? Esto de darle aliento, de hablarle del Señor, nosotros, la ONG es cristiana, así que nosotros tenemos todas las posibilidades de hablar del Señor, ¿no? Que es el único que puede sanar sus heridas. Tal cual, tal cual. ¿Y cuántos son ahí trabajando en la ONG? ¿Cuántos obreros son? Bueno, somos internacionales, no sé cuántos quedamos ahora, porque ahora con el tema del virus somos muy pocos. Quedamos dos, tres case manager en este momento, y tenemos gente que por ahí había vuelto a su país y no ha podido regresar a Tailandia, ¿no? Así que la necesidad es mucha. Yo nunca pensé que a través del arte yo iba a poder trabajar, ¿no es cierto? Wow. Y bueno, yo voy una vez a la semana con este grupo de mujeres y qué pena que no te mandé imágenes, porque la verdad que son maravillosas, ¿no? Es lindo poder también darle importancia a su cultura, ¿no? Cada una pinta de su país, pinta cosas, hacemos tallado en madera, hacemos... ¿Cuántas mujeres hay en en el refugio en este momento? Hoy en día tenemos cinco, Bien, qué bendición. cinco, ¿Y seis, siete. tienen solo mujeres o también hay refugio de varones? No, solo mujeres, solo Solo mujeres. mujeres, solo Hemos llegado a mujeres. tener 19 mujeres, lo cual fue Wow. una locura, ¿no? Porque era correr, porque hay que llevarlas al médico, ellas pasan por un proceso, algunas han estado en droga y hay que trabajar en eso, algunas tienen problemas de alcohol, cada una la verdad que es nosotros siempre decimos con mi equipo de trabajo que nosotros no nos aburrimos nunca, o sea, no hay forma de aburrirse acá, porque siempre pasa algo, ¿no? Y es esto, ¿no? De atenderlas y de escucharlas y de Estar sacar, ahí. ¿cierto? De sacarlas de la crisis adelante y compartir del Señor, ¿no? Así que bueno, Qué hermoso. es muy lindo. No te escucho, Marta. No se escucha. Mm, Ahí, ¿Será? ahí Yo sí. sí te escucho. ¿Me A ver ahí. escuchás? Ahora estamos tratando de solucionarlo. Ahora sí. Ahora sí. Contanos un poquito del tema de la escuela, del tema escolar. De Tailandia, yo El tiempo. Sí. Yo en la frontera con Myanmar trabajo con personas, ellos no son refugiados, no tienen el estatus de refugiados, son personas que se han desplazado desde Myanmar, que son ilegales, así que trabajo con ellos desde que llegué a Tailandia y sigo trabajando en el mismo lugar, con la misma gente. En esos años formé obreros locales, digamos, gente este, que envía un seminario a distancia, donde iban y rendían, para poder prepararlos, ¿no? Uno está acá un tiempo y se va a tener que ir porque es extranjero.
Así que mi trabajo, mi tarea fue esa, y empezar a ver las necesidades, ¿no es cierto? Ellos necesitan proyectos de planificación familiar, necesitan proyectos para poder sustentarse ellos. Así que bueno, trabajo en esos proyectos en la frontera actualmente. Si bien yo vivo en Bangkok, viajo a la frontera, a veces cada 15 días, a veces Silvia, una vez ¿cómo por se semana. llama esa, es como una tribu de desplazados, es como una etnia? Son muchas etnias, o sea, no es una sola etnia. Del lado de Myanmar la gente es muy, muy pobre, y a veces, o sea, cuando uno pregunta por qué ellos quieren orar, siempre la respuesta va a ser por comida, ¿no? Es como que es lo que falta, ¿no? Jamás se les ocurriría otra cosa, jamás pedirían otra cosa. Simplemente el diario vivir. Y esta gente es ilegal, así que tienen hijos que tampoco tienen absolutamente ningún papel ni apellido. Hemos tenido niños que han estado enfermos, que hemos tenido que enviar al hospital, y no tienen apellido. Así que ni un documento, no tienen absolutamente nada. Así que hace 4 años empecé una escuela ahí en la frontera, con la cual continuamos, y ahora, justo esta semana, eh, el líder de esa aldea vio que no es cristiano, es budista, este, y bueno, él ha visto, siempre hemos tenido el permiso de él, ¿no es cierto?, para hacer todo. No es una escuela legal, porque toda esta gente es ilegal, así que bueno, él ha ido a hablar con las autoridades para él poner su nombre, él es tailandés, para que estos niños puedan ir a la escuela pública, ¿no es cierto? Así que ese Qué es un tremendo, avance de antes de Silvia, qué ayer. hermoso, qué hermoso, darle esa oportunidad, ¿no? Sí. Para un mundo más justo, con más oportunidades para más gente, para aquel Sí. que no tiene ninguna oportunidad. Qué tremendo, porque es algo tan real, tan concreto. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, Silvia, pero ¿cómo te podemos ayudar desde acá, desde Argentina? Pueden orar, Orando. orando, por supuesto. Yo creo que el motor de todo esto ha sido siempre la oración, y, y si alguien quiere becar a estos niños, estamos en ese proceso de becar a Qué estos bueno. niños, para que vayan a esta escuela pública. Ahí se les va a dar de comer también, así que bueno, ellos van a tener que pagar mensualmente. Y después tengo un proyecto con jóvenes para la universidad, así que tengo 3 chicas que están yendo a la universidad de esta gente ilegal. Así que eso sería la necesidad del momento, digamos. Ay, Silvia, gracias por este tiempo, gracias por quedarte esta noche para compartir con nosotras. Ahí tenemos como más de 50 personas que nos están mirando ahora en vivo, así que yo le voy a pedir ahí a la producción que también si podemos poner un correo, si podemos poner un contacto de Silvia para que la gente que nos esté mirando se pueda contactar con Silvia. Pueden pedir también al correo nuestro o al Facebook, acá Mujeres de Fe, para que nosotros te mandemos cómo contactarte con Silvia. Silvia, Muchas muchísimas gracias. gracias por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Muchas gracias. Muchísimas Qué gracias. lindo, qué hermoso. Como hacemos acá. Gracias, Silvia. Y tantas cosas, ¿no? Para charlar, pero te vamos a molestar en otro programa más. Con mucho gusto. Te Con vamos a mucho- molestar porque realmente es tan importante como hablamos de la historia, pero queremos vidas, vidas concretas que están haciendo transformación en el lugar donde están. Gracias, Silvia, por este Muchas tiempo. gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos pasar ahora a un video, por favor, porque queremos seguir en esta línea del trabajo con refugiados y cómo darle oportunidad a la gente que es refugiada
vamos a estar con este hashtag hoy, el refugiado es mi prójimo. Qué tremendo lo que está haciendo Silvia en este tiempo con los refugiados. Imagínense, ni refugiados son, porque ni siquiera tienen esa categoría de refugiados. Son ilegales, sin apellido, sin nombre, gente que no es nadie en el mundo y Silvia les está dando un lugar. Tremendo. Oremos por ella y vamos con el videíto. Bueno, y aquí estamos en este bloquecito que tenemos con nuestros entrevistados también. Y hoy nuestro tema es refugiados. Bueno, son muchos temas, ¿no? Las que nos van siguiendo por Facebook dirán, pero no, ¿de cuál tema están? Bueno, estamos en este tema. El refugiado es mi prójimo, pero como justamente nuestro Dios es ese Dios de diseño, es ese Dios global, es ese Dios que no separa, sagrado y secular, por eso es como que todos los temas se van conectando. Me está costando bastante seguir porque estoy muy emocionada de haber entrevistado a esta tremenda mujer de Dios, Silvia Moyano. Gracias a las personas que nos están siguiendo, compartilo, por favor, compartilo porque tiene como otra fuerza cuando es en vivo. Ya tenemos como unas 50, 55 personas siguiéndonos en vivo y te pedimos que lo sigas compartiendo. Gracias por estar ahí con nosotras en este ya casi mediodía, ¿eh? Bueno, y ahora queremos trabajar un poquito ahí, tuvimos el videíto, el refugiado es mi prójimo. Y dentro de lo que fuese el refugiado es mi prójimo, tuvimos un proyecto concreto que fue y que fue más que un proyecto que empezó con un sueño de ir a los campos de refugiados ahí en Líbano y fue un proyecto que se transformó en un programa. Y el programa es Una Iglesia, una Familia. Y acá estamos con Andrea, que fue parte, corazón y motor de todo ese programa. Andrea, es mucho, pero contanos un poco, no nos podemos superponer, bueno, nos dijeron acá las chicas de producción, entonces no puede hablar, no nos podemos superponer, así que, porque si no se corta, así que Andrea, empezá y, no sé, ahí tenés la camarita, todo lo que tengas en tu corazón. Bueno. No, primero un privilegio escuchar a Silvia, una amiga de estas mujeres de Dios por el mundo, y ponemos esa gotita, ¿no?, para transformar el mundo. En lo que va del tema de refugiados, nosotros en el 2015 hicimos un viaje a los campos de refugiados en Europa y después de ese viaje preguntábamos a Dios, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Volvimos a Argentina y teníamos una realidad muy distinta. Y ahí fue que empezó a surgir este proyecto, Una Iglesia, una Familia, y empezamos a movilizar a la iglesia, a decirles, ustedes pueden ser parte de una solución a esta crisis humanitaria global.
y empezamos con el proyecto Una Iglesia, una Familia, donde proponíamos que 40 iglesias adopten a 40 familias por un año, que le den alojamiento, que le den, denles ustedes de comer, fue la palabra que nos guiaba, así que era darle un lugar donde vivir, darle algo para comer y ayudarles en todo lo que es la inserción cultural. Y bueno, empezamos a caminar en esto. El primer papel ingresado a Migraciones fue en agosto del 2016. La primer familia llegó a Argentina en septiembre del 2017. Y bueno, ahí empezamos a vivenciar, ¿no? A hacerlo muy real acá, como dice Marta, ya estaba la gente acá, gente real, gente que por ahí antes lo veías en un noticiero, habías escuchado por una estadística, personas reales. Por la gracia de Dios, después siguieron viniendo familias. En total a Argentina vinieron 10 familias. Genial, genial. Aprendimos un montón. También las personas, algunas 4 familias han decidido regresar al Líbano, porque si estás en Medio Oriente no tenés idea dónde queda Argentina y qué es Argentina y cómo están y todo esto, ¿no? Y la mayoría de los refugiados aplican para poder ir a Europa, para poder ir a Inglaterra, Francia, a Estados Unidos, a Australia, pero Argentina, bueno, no sabían ni dónde quedaba, pero hay 6 familias que están con nosotros y están viviendo la adaptación y están disfrutando de la hospitalidad de nuestro país. Qué tremendo, Andrea, qué tremendo, ¿no? Y también eso nos ha dado mucha conexión con diferentes organismos del gobierno. Contanos un poquito eso, porque pensamos, cuando comenzamos el proyecto, el programa, pensamos en la visa de refugiados. Pero en sí la visa que teníamos en Argentina era una visa humanitaria y todo eso tuvimos que aprenderlo. Contanos un poco cómo fue ese proceso de aprender. Bueno, fue muy largo y la verdad que muy enriquecedor. Y al principio, por supuesto, los refugiados no tenían ni documento, o sea, salen corriendo de sus casas con un papel, algo. No, eso no alcanzaba para aplicar para el programa, necesitaban tener pasaporte. Entonces, claro, voy a Migración y me dicen, no, pero este señor no tiene pasaporte. Le digo, claro que no tiene pasaporte, perdió todo, ¿cómo hacemos? Ahí fue conectarnos con Cruz Roja para que Cruz Roja les facilite pasaporte, conseguir los documentos, que es todo un tema, porque tu país está en guerra, no hay una estabilidad, garantías constitucionales, entonces si el hombre se acercaba a la embajada, eso significaba toda una persecución de parte del ejército. Fue muy difícil y fue increíble lograr los pasaportes. Las mismas iglesias desde acá fueron enviando dinero para lograr los pasaportes de cada uno de las familias. Y ahí en esto, como dice Marta, fuimos conociendo a todas las organizaciones, fuimos metiéndonos de lleno de qué es ACNUR, qué hace ACNUR, qué rol cumple. Todo el tema de, fuimos trabajando con las otras organizaciones de Argentina que ya estaban trayendo refugiados, como las hermanas de esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, la hermana Guadalupe, no sé cuántos la conocen, que está en Siria y que desde Siria estaba trayendo gente. Después conocimos Manos Abiertas, que es otro grupo de hermanas religiosas también. Y fue genial porque en medio de tanta gente tratando de brindar solución, lo más concreto lo daban las organizaciones confesionales, nos llaman, ¿no? Y me encanta ser parte de esto, porque aunque la bajada de línea de parte de la ONU o ACNUR o todo es como muy atea o muy anti-Dios, los que estamos dando respuestas somos personas que creemos en Dios y que amamos al prójimo. Por eso el hashtag es el refugiado es mi prójimo, porque sin amor terminás contando números y la verdad que el programa de refugiados, el tema de refugiados todavía no tiene solución. Cuando nosotros arrancamos había 65 millones, ahora hay 70 contados, o sea, se dejó de contar porque no se puede dar respuesta a todo esto. Somos parte de la red de patrocinio, de apoyo al refugiado en Argentina, donde estamos con otras organizaciones, estamos con AMAL, estamos con CAREF, estamos con Amnistía, estamos con un montón de otras organizaciones que juntos tratamos de dar respuesta a esto de la crisis global de refugiados. Qué tremendo, Andrea. Bueno, y me imagino que de las familias que trajimos, que trajeron, todo fue éxito, todo fue bien, todo, Pum para arriba. todo fue pum para arriba, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo, que me viste cuando a veces uno, digamos, mistifica los proyectos. ¿Cómo fue
pasar los momentos de dificultad. Y uno tiene como mucha cosa romántica, es como, ay, y también lo mesiánico, todo junto, todo junto. Y también como argentinos, o sea, nuestros abuelitos y nuestros bisabuelitos fueron gente que vino buscando un país de paz, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Entonces tenemos esta cosa de venía a vivir conmigo, pero es un venía a vivir conmigo y contigo pan y cebolla, pero es nuestra manera de pensar que la verdad es que estos refugiados no son gente pobre, que eso fue el primer impedimento, porque nuestra mirada del argentino es, tan pobre, no tiene nada, o sea, venía a mi living, ¿no? Pero en realidad eran gente que perdió una casa, pero la señora casa. Entonces ninguna casa que vos le muestres de Argentina alcanzaba su expectativa de casa. Es muy fuerte. Y encima, por más lo que le pasa al refugiado es que vos le puedes dar una mejor opción, un estándar muy alto de vida, pero el haber perdido es muy profundo. Y pueden estar en un palacio, pero lo que quieren es estar con su gente y volver la historia atrás, que tiene que ver con el duelo también. Entonces, encontrarte con gente con mucha necesidad, con mucho dolor y con pocas oportunidades. Y como Argentina, eso quiero decirlo porque somos el segundo país en el mundo en patrocinio privado. ¿Qué es el patrocinio privado? Que el ciudadano pone el dinero para sostener al refugiado. Como argentinos, o sea, hablamos de crisis, hablamos que no está inestabilidad, hablamos que no hay plata, pero el argentino, como iglesias, con nuestro programa de iglesias, hemos alimentado a 10 familias. Y eso es tremendo que vamos en la historia del programa Siria Argentino, que vamos en la historia de Cancillería, que vamos en la historia de la consulta internacional. Estamos en un libro. Claro que Estamos, sí. no nos podemos superponer. Estamos en un libro, ¿no? Qué tremendo cómo seguir esta línea, ¿no? Que veníamos hablando desde el principio, de no tener división entre sagrado y secular y cómo somos luz en medio de las tinieblas y cómo somos esa sal que sala la tierra, que no es insípida. Claro. Contanos un poquito, Andrea, ¿cómo fue tu viaje cuando fuiste a la consulta. a la consulta? Bueno, justamente ahora va a ser un año, el año pasado en mayo, con todas las organizaciones que estamos con este tema de refugiados, ¿no? Dijeron, bueno, necesitamos llevar una de las organizaciones representantes a la ONU, a Ginebra, es una consulta tripartita entre organismos de gobierno y la ONU y organizaciones civiles para brindar soluciones. Entonces nosotros estábamos con Jucum, con miles de actividades, con miles de cosas, y el de ACNUR nos dice, ustedes de Jucum tendrían que ir. Y yo digo, nosotros. Dice, no, si ustedes, porque el programa y por las familias y no sé qué. Así que en medio de todas las cosas, Dios nos permitió estar ahí. Fueron 3 días compartiendo con gente de todos lados y el poder decir, wow, yo acá pensaba, uy, solo 10 familias y era como muy poquito, pero ante lo global era muchísimo. A veces una pequeña ayuda es de gran ayuda. Y fue genial encontrarte con un montón de gente realmente que de corazón está ayudando al refugiado y a las familias, que eso también hay que resaltar, porque a la hora de ayudar tenés que ver todo el contexto, a la hora de ver una cultura, vos tenés que ver que ellos son comunitarios, ellos quieren ayudarse con el primo, el hermano, el tío, el otro. Y las veces que hablas de refugiado, hablas de mucho dolor y hablas de mucho amor desparramado, ¿no? Muchos vínculos. Andrea, y ahí en Ginebra terminaste, ¿cómo fue cenando en la casa de quién era? De un embajador, de un canciller. Sí, te acordás. Claro, en Ginebra, bueno, terminado la consulta esta y está la misión argentina permanente en Ginebra por la paz, donde está el embajador Carlos Faradori, y él nos invitó a cenar. Entonces dice, ¿pueden venir a cenar? Y para mí ya era como demasiado. Me invitaron a cenar, ¿qué hago? Y terminé cenando al lado del embajador, al lado de la representante de Amnistía, de ONU, de todos, contando el proyecto Una Iglesia, una Familia. Y el embajador preguntando realmente, pero ¿y ustedes, pero cómo hacen esto?
¿y de dónde son? ¿Cómo no sabía de ustedes? Fue tremendo y para mí fue muy como una honra de parte de Dios a lo que uno cree que es poquito lo que estamos haciendo, y al hablar de estos temas tan grandes, tan grandes, tan grandes, no lo podemos hacer solitos, tenemos que hacer en conjunto, y Dios es el que se encarga de ir poniendo las cosas en su lugar. Y un tema muy importante que recién me di cuenta ahora viendo el programa, que trata de personas y refugiados, son dos problemáticas que van muy ligadas. ¡Wow! Muy ¡Qué ligadas, tremendo! que eso Y sería tenemos para un otro Facebook. programa. Tenemos un Facebook que se llama El Refugiado es mi prójimo, ahí vas a tener toda la información. Si lo podemos poner ahí la producción en el Y chat. ahí tenés información de las familias, ahí podés ver videos de la gente que está con nosotros. Y bueno, ya vamos finalizando, y antes de mostrarles el video, es una de las familias que él es sastre profesional desde Siria y tuvieron que salir huyendo al Líbano, y en Líbano tenían mucha inestabilidad, tuvieron que mudarse muchas veces, y esta es una de las familias que ya está ahora acá con nosotros. Están en Tandil también, hoy es todo Tandil. Tandil es una de las ciudades más como amigables que tenemos en el tema de refugiados y tantas otras cosas, así que es un milagro y es una muestrita de tantas vidas transformadas con una iglesia, una familia. Y en Tandil están en la iglesia del Pastor del Avanzo, que también es de la iglesia de donde sale Silvia Moyano. Qué tremendo, ¿no? O sea, este sentido de la bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Vamos con el video. Y vamos con el video. Vamos con el video. Y Andrea me habla encima. Entonces no se puede. Llegamos a Argentina, ¿en serio estamos acá? Llegamos a Tandil, le dijo el pastor a Iván, toma llave de tu casa, abrí la voz. ¿En serio puerta a mi casa? Entramos a esta casa linda, yo empecé a llorar, recordaba mi casa como era en Alepo. Era casa linda, grande como esta, 2 dormitorios con salón grande, tengo todo nuevo, pieza para mis nenas, tengo mi pieza, porque yo vivía en Líbano en una pieza sola, sin cocina, sin nada. Del Líbano, vida a esta casa, no creo. Así llorando y gente me saluda, tu casa, disfruta en tu casa tu vida nueva. Algo muy importante era la actitud. Que apreciaba la oportunidad que se le estaba dando para venir a la Argentina, para poder recibir la hospitalidad del país y tener oportunidad. Y acá yo siento en paz, porque gracias a Dios todavía estoy acá en Argentina, 1 año, 7 meses. Nadie me dice algo mal, porque soy diferente de mujeres, por lo menos, porque yo uso hijab. Nadie me dice algo mal. Dicen por chiste, ¿no tenés calor? El presente de la familia hoy es como el de cualquiera de nosotros. Comidas, paseos, reuniones con amigos. Nada extraordinario. Sin embargo, para ellos eso representa estar vivos, juntos y en paz. Algo que suena tan simple y sin embargo le fue tan complicado de conseguir. A veces cuando uno es padre tiene que decidir por sus hijos, por su futuro, y en este caso por su vida, aun cuando signifique dejar todo atrás. Mi sueño para mis hijas que completan su estudio, su estudiar, su educación. Mi sueño que viven en casa, segura. No cada tanto tiempo cambiamos muchas casas. Acá no quiero. Acá yo tengo sueño. Ojalá que tener casa propia como Alepo. Quiero vivir acá en Argentina. No quiero volver. Acá me gusta Tandil. Porque hay gente que piensa solo para pasear, para deporte, para comida, para comer. Acá como paraíso para mí. Tal
Tal vez a veces perdemos conciencia de lo que significa la paz, vivir en paz. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, este videíto, lo impactante también, y por qué te lo estamos mostrando en esta mañana, porque este programa en realidad se hizo en la TV pública. Y en la TV pública se habló de esto, ¿no? De los padres que buscan un futuro para sus hijos. Y nos alegró tanto porque en este momento, los que estamos mirando muchas veces la TV pública, vemos que es una televisión que está tan atravesada por todo lo que es el tema de ideología de género. Y para nosotros, que hayan pensado en este programa, una iglesia, una familia, para hacer un programa de televisión en Canal 7, fue como decir, Señor, gracias, porque esta gota que nosotros estamos poniendo en el mar hace que ese mar sea diferente. Y queremos terminar con una reflexión en esta tarde, Nehemías capítulo 4, versículo 14. Y ahí en Nehemías el libro nos habla de la reconstrucción del muro. En ese momento el pueblo de Israel estaba reconstruyendo un muro que se había caído, un muro que en parte eran puros escombros. Y el muro era importante reconstruirlo. ¿Para qué? Para estar protegidos de los enemigos. El muro nos sirve de protección cuando vienen los ataques, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones que nos quieren amedrentar. Ese muro es el muro que nos protege. Y Nehemías, junto con todo el pueblo, tuvo esta visión de reconstrucción. Y este es el desafío que te quiero dejar en esta mañana. Que seamos esas mujeres, esos hombres que trabajan en la reconstrucción del muro. Reconstruir el muro de tu familia, reconstruir el muro de tu ciudad, reconstruir el muro de los temas, como estábamos hablando en esta mañana. Reconstruyamos los muros de la educación, del deporte, el tema de la trata de personas. Reconstruyamos el muro de los refugiados. Y construir quiere decir hacer algo nuevo, elaborar una idea. Construir quiere decir elaborar una idea, una teoría, un proyecto, unir y ordenar palabras. Y reconstruir tiene que ver con la repetición. ¿Y por qué tomé esta palabra construir? Porque en este tiempo, muchos de los que estamos trabajando en el tema de transformación, lo que escuchamos es la palabra deconstruir. Cuando nosotros usamos prefijos, reconstruir, deconstruir, el prefijo re quiere decir repetición. Y el prefijo de quiere decir negación. Y lo que se está tratando en este tiempo es justamente de meter esta ideología. Por eso me encantó la definición de construir, que es elaborar una idea, una teoría, un proyecto. Y nosotros tenemos que ser de esos hombres y de esas mujeres que reconstruyen, que van para adelante por una Argentina donde vamos a blindar nuestras familias, nuestra educación con los valores de la vida y de la familia. Y esta idea que se quiere traer de deconstruir, de negar, que encuentre esos hombres y esas mujeres que le dicen, no, yo voy a reconstruir el muro. Y el versículo 16 dice que el muro, ahí en Nehemías 4, versículo 6, ese muro se llevó hacia la mitad de la reconstrucción. ¿Por qué?
porque la gente trabajó con entusiasmo. Encontraron una mujer, tenía que ser como Silvia Moyano, encontraron una mujer, tenía que ser como Andrea dos Santos, que empezaron con entusiasmo para trabajar. Pero ¿sabes qué? Acá en el versículo 6 dice, estamos a la mitad del muro. Y creo que esta es una palabra profética para este tiempo. Estamos a la mitad del muro. Tenemos que seguir construyendo en el tema de ir en contra de la pornografía, de ir en contra del abuso sexual infantil, de defender esos padres, ¿no? Un mundo necesita padres. A vos que seguís construyendo, tenés fuerza, seguí construyendo para esta Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina necesita esos hombres y esas mujeres que pelean. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 14. Peleen, peleen, peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, por sus hijas, peleen por sus esposas, peleen por sus hogares. Dicen que el pueblo de Israel veía el enemigo tan grande, pero les dice, no tengan miedo, peleen, peleen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus hogares. Dios te bendiga, gracias por acompañarnos en esta mañana. El próximo lo vamos a hacer el jueves, no vamos a hacer el miércoles que viene, vamos a ir el jueves, así que agendátelo ahí, ponete una alarma, acompañanos el jueves que viene y igualmente este programa queda grabado, compartilo para que más gente se sume a esta tarea de transformación social y como siempre decimos, ¿no? A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara esa gota de esa Andrea dos Santos, de esa Silvia Moyano. Y ahora vamos a pasar algunos avisos que queremos que nos acompañes. Esta tarde vamos a tener un conversatorio donde va a estar Alejandro, mi esposo, a las 19 horas. Te pedimos que nos estés acompañando en ese conversatorio. Y también vamos a estar con un seminario, El mundo necesita padres, porque queremos ahí profundizar en ese tema, no pasar a otro. Tan tremendo, ¿no? Lo que decía hoy Silvia, que ella logró que ese brahman budista le diera el apellido, aquel que estaba ilegal, para que pudiera acceder a la educación. Que el Señor también nos saque, ¿no? Como leíamos de este libro de Landa Cope, todo pensamiento cautivo. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si no tuviera tu gota. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.